Hola, este pequeño vídeo de corta duración está dedicado al recurso de revisión penal, que permite anular sentencias firmes condenatorias. Vamos pues a estudiar el recurso de revisión. El recurso de revisión es una figura muy peculiar que no se parece al resto de recursos penales. Y es que para muchos autores esta revisión ni siquiera es en realidad un recurso, o al menos un recurso en sentido estricto, sino que algunos autores lo llaman más bien un remedio que se puede utilizar de forma extraordinaria para poder examinar una situación injusta que no se puede solucionar de otra manera. Pero bueno, vamos por partes. Y vamos a ver, en primer lugar, cuáles son sus características fundamentales. En primer lugar, vamos a decir que la revisión es un instrumento devolutivo. ¿Por qué? Porque, como en otros recursos devolutivos, lo va a resolver un órgano superior, en principio, al que dictó la resolución. O sea que aquí también habría que distinguir entre órgano acuo, que dicta la resolución, y órgano azquem, que resuelve el recurso. Y aquí diríamos que el órgano que va a resolver siempre la revisión, siempre va a ser el mismo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es decir, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y en segundo lugar, vamos a decir también que la revisión es extraordinaria, porque solamente cabe, y esto quizás es lo más destacado de todo, contra ciertas resoluciones y solo por motivos expresamente tasados, muy tasados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como digo, estos dos elementos son fundamentales porque son los que definen el recurso de casación. Solamente cabe contra determinadas resoluciones, que son sentencias firmes condenatorias, y solamente por motivos tasados, expresamente tasados, que luego veremos. En este pequeñito vídeo sobre el recurso de casación vamos a hablar de estas cuestiones y vamos a comenzar pues hablando de las resoluciones recurribles y de los motivos tasados, pero después también hablaremos de la legitimación para poder interponer este recurso de revisión y brevemente haremos referencia al procedimiento que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la revisión. Vamos a comenzar en primer lugar por hablar de las resoluciones que se pueden recurrir, las sentencias firmes que pueden ser objeto de revisión. Y esto es de verdad algo muy simple, porque hemos dicho que solamente se pueden recurrir sentencias firmes, solamente sentencias firmes, es decir, sentencias que ya no pueden ser objeto de ningún recurso. En principio, ni apelación, ni casación, ni ningún otro, porque si cabe estos recursos, pues todavía habrá que ejercitar e interponer estos recursos. Como son sentencias firmes, en principio son sentencias ya ejecutables. De hecho, tanto es así que incluso puede ocurrir que ya se estén ejecutando y que, por ejemplo, la pena ya esté en un centro penitenciario cumpliendo una pena de prisión. Esto es perfectamente posible. Además, hay que señalar que es un recurso que solamente cabe contra sentencias firmes, sí, pero solo sentencias condenatorias. Y esto también es muy importante. No se puede entablar este recurso contra sentencias firmes absolutorias, solamente contra sentencias condenatorias. Y finalmente, pues decir que puede tratarse de una sentencia firme condenatoria en principio de cualquier órgano judicial. En principio, cualquier órgano judicial sin ningún límite. Cualquiera. Incluso se afirma que podría tratarse de sentencias condenatorias dictadas por el propio Tribunal Supremo, cuando le haya correspondido a este órgano. O sea, cualquier juzgado, cualquier tribunal, cualquier órgano judicial. Bueno, una cuestión un poco particular sobre este recurso, porque esto de que puedan recurrirse sentencias ya firmes es algo que puede parecer chocante, porque las sentencias firmes tienen el valor de cosa juzgada. Esto es un principio fundamental del derecho procesal y son inamovibles. Pensemos que el recurrente ya habrá tenido probablemente la oportunidad de recurrir incluso en segunda instancia esa sentencia si no estaba de acuerdo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué existe este instrumento? ¿Por qué existe este tipo de revisión? Bueno, pues existe porque se considera necesario para poder corregir un error, o mejor dicho, una injusticia. Porque se entiende
que en ciertos casos la justicia material debe prevalecer sobre la justicia formal de la sentencia firme y que por tanto debe arbitrarse un mecanismo, un instrumento que permita revisar esta situación y restablecer, digamos, la justicia, solventando los errores que se hayan podido cometer. Pero claro, esto no va a ser posible siempre. Se trata de un instrumento que aún así está previsto solamente para situaciones muy excepcionales. Y esto precisamente enlaza con lo que vamos a ver ahora, que son los motivos de la revisión. Son varios los motivos que establece el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y vamos a ver nosotros solamente los más importantes, que son los que aparecen aquí en la pantalla. Vamos a ver rápidamente mencionando cada uno de ellos en sus aspectos fundamentales. En primer lugar, el primer motivo, el falso testimonio. Es decir, que una persona haya sido condenada porque se haya valorado como prueba en el juicio un documento o un testimonio que luego hayan sido declarados falsos. O que, por ejemplo, pues la confesión del reo pues, se haya obtenido con violencia o bajo tortura, etc. En estos casos, lo que ocurre es que se ha cometido un delito. Una persona ha cometido un delito, otro delito distinto. Ya sea un falso testimonio, una falsedad documental, un delito de tortura, el que sea. Por tanto, en principio, en estos casos, es necesario que se declare en otra sentencia firme que se ha cometido ese delito. Es decir, que es necesario que haya una sentencia firme condenando por estos delitos. Por ejemplo, por un delito de tortura, si la confesión de la persona se arrancó mediante tortura, por ejemplo. Salvo, bueno, algunas excepciones, cuando pues se haya tenido que archivar porque la persona que presuntamente cometió el delito pues haya fallecido o porque haya prescrito. Pero normalmente es necesaria la sentencia firme. Segundo supuesto que permite la revisión de la sentencia firme es la llamada prevaricación judicial. También aquí hay otro delito, ¿verdad? Prevaricación judicial. Como digo, es otro delito, pero a diferencia de los anteriores, es que lo cometen los jueces o magistrados que dictan la sentencia. Que prevarican y dictan una sentencia injusta condenando cuando a sabiendas de su ilegalidad. Aquí, como en el caso anterior, pues también sería necesaria esa sentencia firme condenando a estos jueces o magistrados, como lo hemos dicho antes en los mismos términos, por el delito, en este caso de prevaricación. Otro supuesto, el bis in idem. Con el bis in idem, ¿en qué nos referimos? Pues al caso de que una persona haya sido condenada 2 veces por los mismos hechos, o sea, duplicidad de sentencias firmes al mismo sujeto por los mismos hechos. Como esto no se puede permitir, ¿no? Porque atenta contra el principio de legalidad, el instrumento para solucionarlo es este recurso de revisión. Otro supuesto, uno de los más también importantes y frecuentes, es este que vamos a ver ahora, que es que aparezcan posteriormente hechos o elementos de prueba que sean decisivos. Repito, con posterioridad a la sentencia, aparecen hechos o elementos de prueba decisivos. O sea, se dicta la sentencia, esta deviene firme y después sobrevienen pues, determinados hechos o determinadas pruebas que son fundamentales. Tan fundamentales que de haber sido aportadas, pues hubieran determinado la absolución o al menos una condena menos grave. Este es un motivo muy amplio porque incluye los supuestos más variados que podamos imaginar, aunque lo más frecuente realmente, por ejemplo, que aparezca después un análisis de ADN que pruebe que fue otra persona diferente la que cometió el delito. O que la persona que supuestamente había matado a otra, pues, o sea, que supuestamente había sido matada por otra, resulta que está viva, aparece viva, entonces ya no hay delito de homicidio, en fin, otros muchos supuestos que podamos imaginar. La siguiente es un pelín más compleja, pero es muy simple también, ¿no? Que es la cuestión prejudicial. En cuanto a la cuestión prejudicial, que se refiere fundamentalmente a la contradicción de sentencias penales con las de otros órdenes. Pensemos, por ejemplo, pues que se inicia un proceso civil y luego se suspende el proceso civil porque hay indicios de delito. Y se deriva la cuestión a el orden penal porque hay indicios de delito. Y resulta que la sentencia que dicta el tribunal penal acaba siendo contradictoria con la sentencia del otro orden jurisdiccional. Por ejemplo, en este caso el civil. Pues este es el caso. Y finalmente, pues el siguiente que vamos a ver es la condena a España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare en una sentencia que España violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos o sus protocolos. Y que además en este caso solamente pueda solucionarse con un recurso de revisión de sentencias firmes. Pero estos serían, como digo, los motivos fundamentales. ¿Por qué
También hay otros motivos, en realidad, como, por ejemplo, contradicción entre sentencias de los procedimientos de decomiso autónomo, esto lo establece la ley de enjuiciamiento criminal. Otros motivos que no establece la ley de enjuiciamiento criminal, sino otras normas, como por ejemplo que el Tribunal Constitucional declare nula e inconstitucional una norma penal, que determina pues que ya no existe el delito o haya que rebajar la pena. ¿Cómo lo solucionamos? Pues también mediante el recurso de revisión. Pero bueno, los que hemos visto aquí y hemos mencionado son los fundamentales, los más importantes, desde luego. Después de esto, que quizás es lo más importante de todo el recurso de revisión, vamos a ver también, o al menos hacer una referencia a la legitimación. ¿A quién puede presentar este recurso de revisión según la ley de enjuiciamiento criminal? Puede hacerlo. Por un lado, es evidente las personas condenadas, ¿no? No puede ser de otra manera, la persona condenada en sentencia firme. Aunque si resulta pues que esta persona ya ha fallecido, también va a poder hacerlo su cónyuge o análogo, y también ascendientes, descendientes de esta persona, se dice, para rehabilitar su memoria y para que se castigue al verdadero culpable. Es decir, pues cuando está en juego, por ejemplo, el honor de la persona condenada, que ha muerto, pero que resulta que no era realmente responsable de ese delito. También va a poder interponerlo la Fiscalía del Tribunal Supremo, por orden del Ministerio de Justicia, y la Fiscalía General del Estado cuando tenga conocimiento de algún caso donde sea necesario. También podría interponerlo. Esta es la legitimación, lo que establece la ley de enjuiciamiento criminal. Y ya pues terminaríamos pues con una referencia a los efectos pues, del recurso de revisión, mencionarlos, en el caso de que se estime la revisión, claro. Bueno, pues los efectos de la revisión van a depender de cada caso, dependerá de cada supuesto y de cada motivo por el cual se haya interpuesto esta revisión. Porque si el Tribunal Supremo entiende que estima el recurso, pues lo que va a hacer es anular la sentencia recurrida. Eso está claro, pero y esto a su vez pues, puede dar lugar a indemnizaciones, o puede dar lugar a pues responsabilidad, por ejemplo, por error judicial. Un efecto que se va a producir en la mayoría de los casos, o en muchas ocasiones por lo menos, es el devolver la causa para que sea juzgada luego por el órgano judicial que corresponda. O sea, el Tribunal Supremo efectivamente acepta la revisión, anula la sentencia, pero devuelve la causa para que la juzgue de nuevo el órgano al que le corresponde, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias determinadas por el Tribunal Supremo. ¿Okay? Esto es algo que dependerá de cada caso. Por ejemplo, pues si el motivo es que se condenó en virtud de un documento que luego pues se declara falso, pues se anulará la sentencia y habrá que volver en su caso a enjuiciar este delito. Pues teniendo en cuenta pues que ya no se va a aceptar esta prueba documental, por ejemplo. Y ahora sí, pues ya vamos a llegar al final de este vídeo, simplemente haciendo una mención del procedimiento. En realidad no existe como tal un procedimiento específico detallado, sino que la ley de enjuiciamiento criminal se remite a los trámites del recurso de casación, que también en este caso también se realizan ante el Tribunal Supremo. Bueno, aunque a pesar de esta remisión, el Tribunal Supremo, la ley de enjuiciamiento criminal, sí que menciona algunas peculiaridades sobre su tramitación que vamos a ver brevemente. Aquí las vemos en la pantalla. Vamos a hacer dos menciones muy pequeñitas al procedimiento. Por un lado, que la ley de enjuiciamiento criminal, en este artículo, en el 957, menciona una fase previa de interposición del recurso ante el Tribunal Supremo. Por cierto, no se establece un plazo para solicitar la revisión de las sentencias, salvo en un caso muy concreto, que es cuando se trate de una condena del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En este caso sí, porque sería de 1 año desde la firmeza de la sentencia, pero en los demás casos no se establece un plazo para poder acudir ante el Tribunal Supremo. Y bueno, pues por lo demás, pues la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo va a autorizar o va a denegar la interposición del recurso según se cumplan o no los requisitos, algo parecido al recurso de casación, y va a tomar la decisión en un auto que no se puede recurrir, como ocurre también en el recurso de casación ordinario. Aunque también puede ordenar el Tribunal Supremo pues que se realicen determinadas diligencias antes de adoptar la decisión que corresponda. Luego ya finalmente en lo que respecta a la tramitación, este artículo que tenemos en la pantalla, el 959, establece que se tramita por escrito, se sustancia por escrito, alegando la persona condenada y el Ministerio Fiscal, y que en principio no es necesaria una vista oral. No sería necesaria, en principio, aunque se podría llegar a celebrar si lo considera necesario el Tribunal Supremo. Como he dicho antes, ya por lo demás, pues en realidad se siguen los mismos trámites que los establecidos para el recurso de casación.
y también, por cierto, se establece expresamente que la sentencia es irrevocable, la sentencia que se dice. Aquí ya después de la revisión, por supuesto, ya no caben posteriores recursos. Estos serían, diríamos, los elementos más importantes que hay que conocer sobre la revisión de sentencias firmes condenatorias, revisión que corresponde al Tribunal Supremo, como hemos dicho, por los motivos previstos en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y así, con todo esto, llegamos al final de este vídeo. Gracias.